de alguna forma fue adelantado. La gestión del Instituto Nacional de Colonización estuvo, ustedes saben, en el centro del debate político en los primeros meses del gobierno. La compra por $32 millones de una estancia en Florida, la estancia María Dolores, y los planes del Frente Amplio de comprar un total de 25.000 hectáreas están generando desde ese momento críticas por parte de la oposición. Quien era su presidente, Eduardo Viera, dejó el cargo después de la polémica que se armó por este tema y por el hecho de haber sido colono. Para despejar algunas dudas que tenemos sobre todo esto, ya recibimos en nuestra mesa a Eduardo Viera, expresidente del Instituto Nacional de Colonización. Muchísimas gracias por haber venido. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, bienvenido. Antes de empezar, como el senador Sebastián da Silva, que estuvo acá recién, perdón, lo aludió, le pregunto si tiene algo para responderle. No. Nada. Se ve que hay un corte de carne que es la carne de cogote. Capaz que desayuna con carne de ese corte, no sé, porque veo que siempre tiene su estilo y es su estilo, se lo respeto, obviamente que no lo comparto para nada. Él es dueño de decir lo que opina, lo que piensa. Tiene un estilo muy particular de hacer política. Obviamente que yo estoy de la otra punta. Creo que ese estilo de hacer política le hace mucho mal. Es una opinión personal que obviamente muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Que lleva, pienso que a los jóvenes principalmente, a quedar descreídos del sistema, porque hacer política yendo a hablar de las personas, agredir a las personas, tratar de ridiculizar a las personas, eso acá en Uruguay no existía. Yo tengo principalmente memoria de lo que es de la salida de la dictadura para acá, y este estilo que se está viendo ahora, y no solamente de él, sino algunos de otros actores políticos también, creo que le hacen daño al sistema político en general. El debatir ideas, el confrontar ideas, el discutir, el poner argumentos, creo que eso nos enriquece a todos, enriquece a la democracia, enriquece a todos los partidos políticos y, en definitiva, cuando se aterriza con el tema que sea una ley o sea lo que sea, sale enriquecido por el aporte de todos los partidos políticos con esas diferencias de opiniones, de ideologías. Ahora, cuando se va a ese terreno así tan bajo, creo que no, me parece a mí que no le hace bien al sistema político, y nos estamos yendo a, que lo dije hace unos días y se lo dije a él mismo en la Comisión de Ganadería, se está yendo a un estilo que acá en Uruguay no se acostumbraba. Me acuerdo que el término que utilizamos ese día fue argentinizar la política. Mediatizar, esto ha sido, el tema nuestro de colonización ha sido muy mediatizado. Una aspiración mía, que lo dijimos cuando asumimos, era de darle difusión para que la población conociera qué es colonización, la formidable herramienta que es, y realmente se ha llevado a la opinión pública, pero en muchos casos se ha mal informado, porque se ha puesto muchas cosas se ha confundido a la gente. Ahora, sobre esas cuestiones de tono y de estilo, yo lo conocí a usted, la primera declaración pública que escuché era cuando se había planteado si usted podía ser o no presidente de colonización, y usted salió en los medios y dijo, bueno, el que piensa distinto o no sabe nada o es un burro, más o menos dijo, fue algo parecido a eso. Y después resultó que, bueno, si bien había dos opiniones, la opinión que entendía que usted no podía tenía, bueno, argumentos y gente que no era burra sosteniéndola, y hasta el propio presidente de la República terminó afiliado a esa posición. O sea, no se salió de tono usted también en parte de todo este debate. Quizás no fueron las declaraciones más felices por el término, pero sí nos ubicamos en el momento que se vivía, todo el cuestionamiento que había, teniendo el informe jurídico que se los dejé recién a ustedes. Y como verán, hay dos lecturas, y cuando resuelvo irme, no es porque el caso estaba cerrado de que sí o sí
era así de que el artículo 200 prohibía o había un tema de inconstitucionalidad, sino que hasta el día de hoy está la duda. ¿Y por qué resolvés irte? ¿Por propia decisión o por lo que había dicho el presidente? Igual No, yo iba no. al tono, ¿no? Iba al tono que Perdón. usted le reprochaba recién a Silva, ¿no? O sea, una manera de referirse a los hechos públicos. Sí, pero fue esa expresión y de mí no pueden decir que tengo ese estilo. Aparte no soy político tampoco. Y quizás el parlamentario, como en el caso de él, tiene fueros políticos y muchas veces pueden decir cosas y no pasa absolutamente nada porque están amparados en los fueros políticos, cosa que yo, Juan Pueblo, no lo puedo, ni lo tengo ni lo puedo hacer. Pero contestando a tu pregunta, no. Me voy porque, como dije en su momento, era un manoseo muy grande hacia el propio instituto. Todos los días se estaba hablando y mal. Entonces creí que lo mejor era dar un paso al costado y que se pudiera avanzar. Cosa que hasta el día de hoy todavía se está en discusión y no se puede avanzar. Eso te iba a decir, se siguió hablando pese a... Se sigue hablando. Está claro que hay algo más detrás de todo esto. Por la simple compra de un campo que está en un marco del programa de gobierno. Los últimos gobiernos del Frente compraban un promedio más o menos de 10.000 hectáreas por año. Y el hecho de que se comprara una estancia que estaba en un lugar estratégico, con todo el respaldo de las instituciones, de los productores, de la demanda de gente inscripta, de problemas en la industria láctea, con todas las condiciones que tiene ese campo, de ubicación, de suelo, de riego, condiciones de poder regar en torno a 1.200 hectáreas. Prácticamente no existe un campo con las mismas condiciones de ubicación, condiciones de suelo, y apto para regar con todas las instalaciones. Entonces era un caso único. Es más, antes de asumir que ya estaba el rumor de que ese campo estaba en venta, las instituciones de productores nos dijeron qué bueno que Colonización pueda comprar ese campo que seguramente va a salir a la venta o no se vendió. Bueno, estaba eso ya, ese planteo, y era algo soñado por todo el mundo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas? Porque ahí parte de la discusión es real que el gobierno asume con el compromiso de disponer de un montón de hectáreas para la lechería, es real que tienen la potestad legal de meterse en la mitad de un negocio en determinado momento y si entienden que es conveniente comprar el campo que va a ser comprado en un acuerdo privado, pero claro, la discusión para el general de la población es que cuando uno ve los montos que están en el medio, es bueno, son cifras importantes que podrían tener un impacto grande en otro tipo de políticas públicas. ¿Por qué este campo valía la pena en esos 32,5 millones de dólares que se van a disponer? A ver, uno no discute ni deja de reconocer la necesidad que hay en otros sectores de la sociedad. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El campo necesita esto por una razón muy sencilla. Ustedes imaginen que la población rural es menos del 4%, si no me equivoco es un 3,6% del último censo. El campo está quedando cada vez más despoblado. El precio de la tierra que va en aumento, y si miran de los últimos años, y ustedes saben bien la tendencia del valor de la tierra, es muy difícil para que gente joven, gente que no tiene los medios para acceder a la tierra, pueda acceder y se pueda quedar. Yo desde la actividad gremial que hace 20 años que estoy, de los primeros temas que siempre sale, o el primer tema que sale en cualquier reunión, cualquier taller con jóvenes, ¿cuál es? El acceso a la tierra, la dificultad del acceso a la tierra. Entonces, hay una demanda muy grande, una necesidad muy grande a lo largo del país para los distintos rubros, ¿no? Sin dejar de reconocer el resto de los rubros, porque acá hablamos de lechería porque es por excelencia el rubro colonizador por toda la mano de obra que genera y por todo lo que genera en la zona. Porque cuando se dice, eso va a ser para 16 colonos, y es una verdad media, porque 16 colonos instalados, más un potencial de producción de forraje para en ese entorno de... ¿Y eso qué es lo que posibilita, para quienes no dominamos el tema? ¿Qué es lo que posibilita ese...? Y de ahí se va a producir, hablando claro, de ahí se va a producir pasto, comida para un entorno que hay casi 100 productores chicos en esa cuenca que están necesitando de poder ampliar
de poder crecer, es decir, con un problema de escala, que es un problema grave que hay en muchos de los productores lecheros. Y si ustedes miran la caída de productores lecheros del Uruguay, la mayoría está en el trato del segundo cuartil para abajo, del tercer y cuarto cuartil, es decir, los productores más chicos, que es un problema de escala. Entonces, con eso se estaría, no solamente esos colonos que viven ahí, que estarían trabajando ahí, además de la gente que trabajaría con esos colonos, sino lo que movilizaría la economía de la zona. Ustedes no se olviden que ahí van a trabajar operarios de tambo, van a dar trabajo de servicios de contratista, dinamiza, están llegando los camiones con ración, las cisternas a levantar la leche. Pero esa dinamización es más intensa en un esquema como el que ustedes están pensando en colonización, en relación a si el otro productor que iba a comprar la estancia la comprara en su conjunto. El otro productor que la iba a comprar, y se ve que tan equivocado no está colonización, porque si para el otro productor el precio estaba bien, ¿por qué para la colonización no va a estar bien? Cuando todos sabemos que en plena cuenca, como decía recién el senador da Silva, que es caro, él sabe perfectamente que no es caro, porque en cualquier lugar yo soy del departamento de San José, cualquier campo pelado vale 8 o 10 mil dólares la hectárea. Entonces, y él sabe muy bien, porque aparte eso me lo dijo él a mí por teléfono, de que él le vende campo, y voy a utilizar un término de él, le vende campos a los gringos y después él mismo se los arrienda. Me dice, yo tengo campos en 12 departamentos. Así que sabe muy bien el valor de las tierras y lo que genera. Esto es un polo de desarrollo para la zona y para el sector lechero, porque ahí hay cercanías de plantas industriales. Incluso se ha pensado en otras zonas del país donde hay otras plantas con problemas de materia prima, porque como es la producción de leche, la industria láctea, el problema que tiene hoy es la falta de materia prima. Entonces, esto va también a aportarle materia prima a la industria. Entonces, acá estamos hablando de todo lo que genera en el campo, toda esa economía, toda esa plata que anda circulando en la zona y además lo que genera en la industria. Ustedes no se olviden que de productos lácteos se exporta más de 800 millones de dólares por año, cerca de 1.000 millones de dólares, 800, 900, según el año, según el valor. ¿Qué pasa con las observaciones que hizo el Tribunal de Cuentas? Han dicho que se pueden levantar fácilmente. Sí, estoy en conocimiento de cuáles son. Si bien estos últimos días yo ya no he estado en colonización y obviamente que hay detalles que ya no, al no estar, no los conozco, pero hay un error muy grande que cuando hablan que es una compra directa y de los votos, de los 4 votos. Sí. Y por enésima vez se explica de que esto se hizo el uso de preferencia de un artículo 35. La población dirá, ¿qué es el artículo 35? Es cuando hay una venta ya acordada entre privados y el área es mayor a 500 hectáreas, índice CONIAT 100, en algunos departamentos es menor, son 200, debe pasar por colonización. Lo único que hace colonización es hacer uso de la opción, no es una compra directa. No es que colonización le haya comprado directo a esta empresa que son los propietarios de esta estancia. Hace uso de la opción. Es un artículo 35, entonces eso por una mayoría simple está. Entonces, bueno, no es lo que entendió el Tribunal de Cuentas, ¿no? No lo entiende así. Bueno, qué casualidad que el Tribunal de Cuentas, los que no entienden eso son los que pertenecen a la oposición. Pero el Tribunal de Cuentas tiene toda una serie de servicios, asesores jurídicos, que en realidad no sé si usted lo tiene, ¿qué opinaron sobre el tema? Usted tiene 4 que pertenecen a la oposición y 3 al oficialismo. En el directorio, ¿no? Los 4 son los que opinaron en contra, o los que hicieron las observaciones. Observaciones respetables. De hecho, el directorio actual tomó la decisión de analizarlos, estudiarlos 10 días o postergar 10 días, cosa que me parece correcta, pero levantables todas, a mi entender y al entender del directorio. Claro, yo preguntaba si usted sabe qué opinaron los servicios jurídicos que asesoran al directorio del Tribunal de Cuentas.
Yo lo que sé cuáles son las 4 observaciones y están hablando de presupuesto y el presupuesto del año 24, que se están llevando por el presupuesto del año 24, año electoral, el presupuesto del año 25, se resuelve en el propio año 25. No podemos condicionar el presupuesto de un gobierno anterior al gobierno que lo procede. Entonces el tema de presupuesto, aparte tiene disponibilidad financiera. Otra cosa sería que no tuviera disponibilidad financiera, porque en las cuentas de economía que no se le trasladaron, esos fondos están y están comprometidos. Fondos que se reconocieron por un correo de Presidencia de la República del 11 de febrero, que lo tengo. Fondos que venían del ejercicio Que no se le 2024, trasladaron a colonización, que no estaban en las cuentas de colonización, sino en el Ministerio de Economía, pero sí tiene disponibilidad financiera. Para entender, porque esto es medio entreverado y capaz que no... Lo que creo que está diciendo, la observación del Tribunal de Cuentas tenía que ver que con los fondos del 2025 la plata no le da, pero lo que ustedes dicen es, en realidad, colonización no llegó a recibir de los años anteriores una parte de dinero que Economía la tiene y que eventualmente se la va a trasladar para que se haga esta compra. ¿Es eso? Correcto. Bien. A mí me queda una duda, perdón. ¿Cuál es el número de hectáreas que dispone en propiedad hoy el Instituto de Colonización, pero que todavía no fueron designadas? A ver, ahí hay generalmente los números que maneja casi siempre colonización andan en torno a las 8 o 10.000 hectáreas. Porque si bien por ahí puede aparecer algún informe de 30, 40, 50, porque Sí, 50 le hizo. han trascendido varias cifras. Y ahí lo que se resolvió es de hacer todo un relevamiento de la información de colonización, porque de ninguna manera está esa área sin adjudicar. ¿Pero no saben exactamente? Mire, hay una carencia de funcionarios por el tema de la LUC, que cada 3 funcionarios que salían ingresaba 1. Hoy colonización tiene una necesidad de funcionarios. Hay un atraso grande en algunas cosas y como administración nueva lo que pasa es que no nos dejaron avanzar prácticamente que nada, pero una de las cosas que se está trabajando, se comenzó a trabajar era con actualizar y digitalizar toda la información, pero sí faltaba mucha información. La crítica en realidad va por el lado de que si era estratégico, necesario, oportuno avanzar por una compra que ya de por sí era polémica, cuando todavía dentro del instituto había una gran cantidad de hectáreas por designar. No las hay. Quedaron compradas del ejercicio anterior. Quedaron 6.200 hectáreas compradas sin escriturar y sin pagar, que se están haciendo en esta administración y se están pagando. Y la compra polémica fue después. A nuestro entender no tiene nada de polémica la compra. Fue un artículo 35 que apareció con las condiciones que nosotros entendimos, perdón. No, más allá de ese punto, me refiero a si había una cantidad de hectáreas significativa para repartir, que ahora usted lo está desmintiendo. ¿Por qué seguir agregando si todavía tenemos para repartir? Pero nada comparable, porque, por ejemplo, de lo que se está escriturando en estos días, que se escrituró hace unos días, que se pagaron hace unos días, se compraron 1.000 hectáreas en Tacuarembó, que se ingresa por helicóptero al campo, campos de piedra, y ahí pueden decir, se compró barato el campo porque se compró $1.000 la hectárea. Bueno, hay que ver para qué sirve, porque incluso cuando en el acta yo pedí que quedara sentado de que yo no estaba de acuerdo, pero hay que respetar las decisiones de un directorio, hay que darle la continuidad, directorio anterior. Nada de eso es para lechería. Si en el programa de gobierno tenemos establecido comprar tierras, se hablan de 25.000 hectáreas, serán menos, serán más. Destinar área para lechería, priorizar la lechería por lo que significa, nada de eso que estaba comprado es para la lechería. Ahora, usted dijo recién que había 6.000 y pico compradas sin escriturar por el gobierno anterior, ¿no? ¿Pero esas son las únicas que están sin adjudicar o también el gobierno anterior se...? No, hay un proceso de fracción, incluso fracciones que se van entregando.
y hay cambios de tipificación. A veces hay fracciones que están, por ejemplo, en grupos ganaderos y después pasa a una familia por un tema de área, porque hay un tema de escala. Estamos que están con, o fracciones que están con una tipificación lechera y están en manos de ganaderos. Todo eso no se sabe exactamente cuánto hay entonces. Estamos en torno a las 10.000 hectáreas, más o menos 8 o 10.000 hectáreas es lo que siempre se está manejando en proceso de adjudicación. Que cuando ingresamos dijimos, y si ustedes lo miran verán, que era acelerar los tiempos de entrega. Yo me encontré, un día fui, y voy a dar nombres de la zona, un día fui a una reunión por otro tema a la colonia Tomás Berreta y me dijeron, acá hay un campo que hace 4 o 5 años que está totalmente enmalezado y no se ha entregado. Bueno, cosas de esas sucedían. Entonces, digo, hay muchísimas cosas para corregir. Y con todas esas cosas para corregir, ¿no? Y con todos los ruidos que hubo antes, que terminan con su salida, ¿no pensó en que capaz que quedarse era una buena opción para corregirlas? ¿Lo va a poder hacer el nuevo presidente? El nuevo presidente lo va a poder hacer muy bien, porque es una persona que está muy bien preparado, lo conozco, y una trayectoria muy grande, y además está muy bien rodeado. Ustedes no se olviden que al lado tiene un vicepresidente que es productor lechero, que es de Canelones, que lo conozco hace 18 años. Hay una productora que es de Salto, que va a aportar muchísimo porque está aportando la visión de un productor del norte. Hay un muchacho que es bueno, vamos a dar los nombres, Karina Henderson es la productora del norte y que está en representación de los productores. Está Ramón Gutiérrez, que es un técnico, que es un agrónomo, que está muy vinculado, que aparte está muy preparado, estuvo trabajando en un campo de colonización en Cololó y en otros grupos, incluso estuvo trabajando dentro de colonización, conoce realmente al detalle lo que es el instituto. Y el nuevo presidente seguramente, con todo el equipo que tiene, va a trabajar. ¿Usted va a estar vinculado de alguna forma o está completamente por fuera de colonización? No, estoy por fuera, me mencionaron, sí, que quería que quedara... Si mañana necesitan que dé una opinión, obviamente que voy a estar a la orden. Pero seguro que no me van a necesitar porque están con todo el conocimiento y la capacidad para desenvolverse y muy bien. Entiendo claramente que el campo, la estancia esta no es como un campo al que hay que entrar por helicóptero en la mitad del asalto, en fin. Y eso tiene un precio, pero 32 millones de dólares impacta de todas maneras para las necesidades que tiene el Uruguay. Yo leí una entrevista, es vieja, quizás usted me diga que las cosas cambiaron, a Pablo Rosselli, el economista Pablo Rosselli, en el cual él sostenía que subsidiar directamente, como es y permanentemente, como es dar un campo a una familia o a un productor, es mucho más ineficiente que dar subsidios puntuales y transitorios por un tiempo para alentar una producción, un tambo, lo que fuera, y que se puede hacer mucho más con ese dinero que el que se hace. O sea, lo que él criticaba es una entrevista muy anterior a esto, por lo cual no criticaba esta compra, sino un esquema, una manera de trabajar, o lo que está en el cerno de cómo trabaja colonización. ¿Qué piensa usted de ese tipo de crítica? Sí, ¿No hay una manera más eficiente de utilizar el dinero? Porque es mucho dinero, 32 millones de dólares. A ver, esto levanta polvareda ahora, siendo que en las administraciones anteriores... Se hacía lo mismo, o sea, es histórico. Por eso le pregunto por una cuestión... Lo que pasa es que, si ustedes miran, la ley de colonización nace el 12 de enero del año 48. Ya discutida por algunos sectores y siguen discutiéndola hasta el día de hoy. Y es válido. Cada uno tiene derecho a opinar lo que entiende. Y ya sea en partidos de la oposición o quizás algunas personas dentro del propio Frente Amplio. Es válido que no estén de acuerdo. Ahora, usted me menciona a Pablo Rosselli. Pablo Rosselli sí lo he leído. Está en la misma línea que estaba Pablo Carrasco, ahora lo que no está hablando Carrasco. Pero tenía la misma opinión y bueno, yo leía pero ese es un golpe bajo, porque no quiere decir que el razonamiento que hace Rosselli no sea correcto. Lo que yo le pregunto es si subsidiar transitoriamente... A mí me llamó, sinceramente, permítanme, me llamó mucho la atención
ver un par de opiniones de técnicos que trabajan en los medios en estos últimos días salir con una mirada hacia colonización negativa. ¿De quiénes particularmente? No, no vale la pena. Digo, Pero ¿qué es no lo vale que la le pena llama dar la nombres, pero de público conocimiento salieron un par de informes hablando de forma negativa. Y lo que ha hecho es que la gente del interior realmente lo tome mal, porque todo el mundo sabe en lo que es el interior del país la importancia de colonización. Y yo creo que estamos hablando, y respeto las preguntas de ustedes y la opinión del pueblo, se está hablando demasiado de colonización, pero se le está objetando demasiadas las cosas que se hace. Cuando hablamos de la compra y usted me dice 32,5 millones, y yo hoy escuché para mí un disparate, compararlo con Envidrio. Esto es una compra de tierra que queda en manos del Estado y que es del pueblo, que es del Estado, y que con el correr de los años no va a valer 32, va a valer muchísimo más, porque no es un gasto, no es algo que se desvaloriza. Y díganme, compárenmelo con qué otro tipo de inversión puede hacer el Estado, que la plata no solamente, no es que se tiró la plata está invertida. Cuando se concrete esto, eso es plata del Estado y que mañana va a valer mucho más. Y que se podría vender eventualmente. Y que Pero obviamente, colonizador no vende. no vende. No vende. Bueno, Ahora, si por sigue, Pero si lo necesita, ¿puede? obviamente cada directorio toma las decisiones, que es un ente autónomo. Bien. Y si hubiera gobernado, estoy seguro de lo que estoy diciendo, el Partido Nacional iba camino a que comenzaran a vender tierras. Porque esto ya viene pasando de hace varios años. Pasó en el 2002, que no era el Partido Nacional, era el Partido Colorado. Y en la cabeza de muchos les molesta colonización. Eduardo Viera, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo. Conversaremos en cualquier momento. Agradecerles, me hubiera gustado hablar mucho más de lo bueno que es colonización, de lo que significa para la gente que está necesitando una oportunidad. Creo que hay mucho para hablar, pero de las cosas buenas que tiene el instituto. Creo que los uruguayos nos tenemos que sentir orgullosos de colonización, porque si no existiera, mucho menos gente viviría en el campo, menos gente viviría en el interior. Y cuando hablamos del campo, no hablamos solamente del campo, sino se nutre la gente de los pueblos del interior. No va a faltar Gracias. oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hacemos Para la próxima. Queda para la próxima. Hacemos un corte. Venimos ya para cerrar este tramo del programa.